El primer paso va a ser ingresar a la página de Autodesk Student. Ingresamos a Get Product y luego vamos a registrar. Como ya tenemos una cuenta creada, el paso siguiente será ingresar los datos, el correo electrónico institucional y su clave. En esta parte accederemos a toda la suite de Autodesk. Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD, InfraWorks, Civil 3D, absolutamente todos los software van a estar disponibles para descargar. Para el curso vamos a descargar el Autodesk Revit 2020 que funciona solamente para un sistema operativo de Windows. Seleccionamos instalar en PC y el instalador se descarga de inmediato. Vamos a la carpeta de descargas. Damos clic derecho y ejecutar como administrador. La instalación inicia. Este paso es muy importante. Tenemos que configurar el contenido que queremos que se instale dentro de Revit, para lo cual vamos a desactivar los diferentes países que aparecen y solamente vamos a trabajar con el sistema UseMetric. Por defecto, el contenido lo vamos a dejar también en UseMetric. Es importante que se desactiven todas las casillas porque si no se va a instalar la misma información en diferente idioma y eso va a generar un sobrepeso dentro de la instalación que puede llegar hasta los 50 gigas. Para este caso también voy a activar el idioma español, es decir, todo el contenido en español. Por defecto vamos a dejar UseMetric, el contenido de UseMetric. Damos clic nuevamente para cerrar. Verificamos todo lo que se va a instalar. Autodesk Revit 2020, el contenido de las librerías o las bibliotecas y las librerías o bibliotecas de materiales y materiales avanzados. Vemos la ruta de instalación y el peso, es muy importante. Fíjense que en este momento está marcando 17.7 gigas. Si no desactivamos las casillas anteriores, puede subir a 50 gigas. Damos instalar. Esta instalación dura alrededor de 45 minutos a 1 hora y 30 minutos. Damos clic en iniciar. Y a continuación el software nos va a pedir iniciar nuevamente sesión para comprobar que la licencia que estamos descargando efectivamente está otorgada por Autodesk. A partir de ahora pueden utilizar su Autodesk Revit durante 12 meses.
Después de realizar la instalación de nuestro Autodesk Revit, es importante aprender la siguiente ruta. Disco local C, Program Data. Si esta carpeta no les aparece, van a tener que venir a Vista y activar los elementos ocultos. Después de activar esta casilla de elementos ocultos, les va a aparecer la carpeta Program Data. Ingresamos a la carpeta Program Data, buscamos la carpeta que dice Autodesk y luego buscamos la carpeta correspondiente a la RVT y la versión que ustedes decidieron instalar. Pueden ser la 2019, la 2020, 2021 o 2022. Esto depende de las versiones que ustedes tengan instaladas en su máquina. Para el ejemplo hicimos la instalación del Autodesk Revit 2020. Dentro de esta carpeta, y si la instalación se hizo y se realizó de manera correcta, vamos a identificar tres carpetas que son muy importantes: Family Templates, Libraries y Templates. Cada una de estas carpetas contiene información muy importante para poder utilizar el Autodesk Revit de manera correcta. Family Templates, como vamos a ver más adelante, corresponde a las plantillas de familia. Dentro de esta carpeta van a encontrar una carpeta en inglés o una en español. Ingresamos a la carpeta de inglés y deberíamos tener esta cantidad de plantillas de familia. Como lo vemos, aparecen 86 elementos dentro de esta carpeta. Más adelante vamos a ver para qué nos sirven estas plantillas de familia, pero a modo de resumen, las plantillas de familia me ayudan a crear familias nuevas. Por ejemplo, si yo necesito hacer una puerta personalizada con unas características que solamente yo deseo, lo puedo hacer utilizando una plantilla Metric Door. Dentro de la carpeta de librerías van a tener una carpeta UseMetric. Por eso es que en la instalación escogimos esta configuración a la hora de instalar. UseMetric va a contener todas las familias que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestro proyecto. Por ejemplo, puertas. Dentro de la carpeta de puertas tenemos diferentes tipos de puertas. Si yo cambio la visualización a iconos grandes, voy a poder evidenciar cuáles son los tipos de puertas que tengo dentro de esa carpeta. Van a poder ver también dentro de la carpeta de puertas comercial que existen este tipo de familias. Es importante empezar a identificar cuáles son los formatos de cada uno de estos archivos. En la carpeta de templates, muy importante, vamos a tener nuevamente la carpeta de UseMetric. Dentro de la carpeta de UseMetric vamos a encontrar las plantillas de proyecto. Estas plantillas de proyecto nos van a servir para poder crear nuestros proyectos de arquitectura, estructura o electromecánica. Por favor, recuerden la ruta: disco local C, Program Data, Autodesk, RVT, la versión que tengan instalada. Y las tres carpetas más importantes son Family Templates, Libraries y Templates. Para poder utilizar nuestro Revit de manera correcta, es imprescindible y necesario saber qué son las plantillas, qué son las familias y cuáles son los tipos de archivos que manejamos en Revit. En el curso vamos a ver tres tipos de plantillas: las plantillas de proyecto, las plantillas de familia y las plantillas de visualización. Las plantillas de proyecto
son las bases para poder crear proyectos de arquitectura, estructura o electromecánica y plomería. También podemos crear y personalizar nuestras propias plantillas. Como lo vemos en la imagen, una plantilla de proyecto es un elemento que nos permite realizar procesos que son repetitivos, es decir, crear nuevos proyectos. Cada vez que vayamos a crear un proyecto nuevo, estamos en obligación de utilizar cualquier tipo de plantilla, dependiendo del proyecto que vayamos a realizar. Puede ser un proyecto, como les dije, de arquitectura, de estructura o electromecánica y plomería. El hecho de poder personalizar nuestras propias plantillas es algo muy interesante, ya que podemos adecuarlas según la necesidad de nuestro proyecto. Es decir, si vamos a trabajar en una plantilla de electricidad, pues vamos a configurarla de tal manera que las familias que vayamos a utilizar sean solamente familias de electricidad, que los tags que vamos a utilizar sean tags solamente de electricidad. Esto lo que hace es agilizar el proceso de modelado y documentación a la hora de crear nuestros proyectos. ¿En dónde se encuentran ubicadas las plantillas de proyecto? Es muy importante, como lo veíamos en la instalación del software, aprendernos la ruta disco C, Program Data, Autodesk y RVT, la versión que hayan instalado. Puede ser la 2019, 2020, 2021 o 2022. Revit va a llamar esa plantilla cuando hagamos la configuración y va a aparecer siempre en esta presentación. Para realizar la configuración, lo vamos a ver en un video más adelante, vamos a ubicar el archivo y las opciones, ubicación de archivos, y acá es donde vamos a encontrar las plantillas de proyecto que queremos cargar a nuestro Revit. Recordemos que podemos personalizar nuestras propias plantillas. Los tipos de plantillas de proyecto que existen son plantillas de arquitectura, plantillas de estructura y plantillas MEP, que por sus siglas significan Mechanical Electrical Plumbing. Ahora vamos a ver qué son las plantillas de familia. Las plantillas de familia, al igual que las plantillas de proyecto, son una base que nos van a servir para crear familias nuevas y agilizar el proceso de creación de familias cuando lo necesitemos. Por eso vamos a utilizar siempre plantillas. Lo vamos a ver más adelante. ¿En dónde están ubicadas nuestras plantillas de familia? En la misma ruta que vimos anteriormente. Disco C, Program Data, Autodesk. Buscamos la carpeta RVT. Según la versión que tengamos, puede ser 2019, 2020, 2021 o 2022, y vamos a ubicar una carpeta que se llama Family Templates. ¿Para qué nos sirven? Como les decía, nos sirven para crear familias nuevas. En la configuración de nuestro Revit, cada vez que vayamos a crear una familia nueva, nos va a aparecer esta presentación. La configuración de las plantillas de familia se realizan en esta ruta. ¿Qué es una familia y para qué me sirve? Básicamente la definición de familia viene siendo algo muy similar a los bloques en AutoCAD. Por supuesto, las familias contienen muchísima más información y lo definimos como elementos modelados en 2 o 3 dimensiones que contienen información y que nos ayudan a representar elementos reales dentro de nuestro proyecto. Pero también elementos de dibujo, básicamente los vamos a definir como todo aquel elemento que aparezca dentro de nuestra área de trabajo en el Revit. Revit trabaja de una forma jerarquizada. Inicialmente vamos a conocer los parámetros de categoría, luego vamos a ver lo que es una familia,
luego vamos a ver el tipo de familias y luego vamos a ver lo que representan los ejemplares. Ese es el orden en el que trabaja Revit y en el que reconoce los elementos: categoría, familia, tipo y ejemplar. La representación de las familias nos van a servir para mostrar nuestro proyecto de una manera más real. Como vemos en la imagen, podemos representar desde escaleras hasta mobiliario de cocina, mesas, televisores, absolutamente cualquier elemento puede ser representado en Autodesk Revit. Estos elementos los vamos a reconocer como elementos BIM y se catalogan como familias. Estas familias tienen propiedades y parámetros, tales como material, ancho, alto, espesor, texturas, iluminación y propiedades que vamos a utilizar a la hora de generar los renders o cualquier presentación visual. La categoría está ubicada en primer lugar dentro de la jerarquía y podemos ubicar la categoría de cualquier elemento justo en la parte inferior del selector de tipo. Para este ejemplo, esta silla pertenece a la categoría mobiliario. La familia está en el segundo lugar de la jerarquía. Para el ejemplo, la familia corresponde a la familia Lisabo-Share. El tipo está en el tercer lugar dentro de la jerarquía de lectura de elementos de Revit. El tipo que corresponde a esta familia es Lightwood. Podemos crear tantos tipos como necesitemos con diferentes propiedades. Por ejemplo, podemos cambiar su material, la altura y la información de cada una de las familias. Como vemos en el ejemplo, tenemos dos tipos de silla que pertenecen a la misma familia. Sin embargo, tienen diferentes propiedades, tanto en altura como en su material. El ejemplar está en el último lugar de la jerarquía y representa la cantidad de unidades que corresponden a cierto tipo. En la imagen vemos tres tipos de ejemplares que corresponden al tipo Lightwood a la familia Lisabo-Share y tres ejemplares de la silla que corresponden al tipo Lightwood 2 y a la familia Lisabo-Share. Por último, vamos a ver las 4 extensiones con las que trabaja Autodesk Revit. Cuando creamos un proyecto en Revit, vamos a poder identificar su formato o su extensión como .rvt y qué significa .revit. Las familias de Revit las vamos a poder identificar porque tienen un formato o una extensión .rfa y significa .revit family. Las plantillas de familia vamos a poderlas identificar porque tienen una extensión .rft que significa .revit family template. Las plantillas de proyecto vamos a poderlas identificar con la extensión .rte que significa .revit template. A continuación les voy a enseñar rápidamente cada uno de estos archivos en su Revit. Cuando estamos en nuestro Revit y le decimos nuevo, voy a utilizar una plantilla arquitectónica, es decir, en este momento estoy creando un proyecto nuevo.
Cuando yo voy a guardar este proyecto y le digo archivo, guardar como un proyecto, la extensión que Revit reconoce al ser un proyecto es .rvt. Ahora, si yo quiero crear una familia nueva, tengo archivo nuevo y le digo familia. Según la configuración de nuestro Revit me va a permitir abrir una plantilla de familia. Aquí está. La vamos a identificar como .rft o Revit Family Template. Si yo quiero cargar una familia a mi proyecto, por ejemplo, una puerta, si yo selecciono la puerta y me dirijo a ver su extensión, me voy a dar cuenta que es .rfa o Revit Family. Por último, vamos a ver la extensión .rte o Templates, que me sirven para crear proyectos. Cuando vengo a modelo nuevo y despliego esta pestaña, voy a tener cargadas unas plantillas de proyecto, que son las plantillas que me van a ayudar a crear proyectos de arquitectura, estructura, mecánica, electricidad o plomería. Pero ¿dónde realmente están ubicadas estas plantillas? Estas plantillas ustedes las van a poder configurar, y lo vamos a ver más adelante, en archivo, opciones, ubicación de archivos, y acá van a poder detectar las plantillas de proyecto. Por ahora solamente quiero que vean su formato. El formato para las plantillas de proyecto es .rte, que significa .revit template. Haciendo un repaso, tenemos lo siguiente. Los archivos con extensión .rte corresponden a plantillas de proyecto y me ayudan a crear proyectos, bien sea de arquitectura, estructura o electromecánica y plomería. Cuando yo utilizo una plantilla de proyecto y creo un proyecto, ese proyecto a la hora de guardarlo va a tomar una extensión .rvt y corresponde a un proyecto en cualquiera de sus disciplinas, bien sea arquitectura, estructura o MEP. Ocurre algo muy similar con las familias. Yo tengo una plantilla de familia que tiene una extensión RFT, que significa Revit Family Template, y que corresponde a una plantilla de familia que va a tener como funcionalidad ayudarme a crear familias nuevas. Cuando yo creo una familia nueva y guardo esa familia va a adoptar un formato RFA, que significa Revit Family. Recordemos que las familias pueden ser puertas, ventanas, suelos, muros, cubiertas, sillones, camas, etc. Absolutamente todo lo que aparezca en nuestra área de trabajo va a estar catalogado como una familia. También pueden ser textos, tags, niveles, simbología, anotaciones, etc. Espero que el tema esté claro. Les agradezco por su participación y nos vemos en la próxima clase. Gracias.